Mi suegro me miró fijamente y con una serenidad que me desarmó por dentro me dijo: sé que no puedo obligarte a cambiar tu forma de pensar, y tampoco puedo cambiar lo que pasó, pero me gustaría que las cosas fueran como antes. Como los primeros días. Solo te hablo como padre, sé que tú también eres madre, y sabes bien que lo que buscamos siempre es el bienestar de los hijos, y muchas veces tenemos que intervenir, aunque las circunstancias sean desfavorables. Solo te digo que pienses, en que tú también estabas de acuerdo en que se llevaran a cabo esas reuniones, y pues ya ves, salió ese chisme, porque tú no has comprobado que sea verdad. Y por eso te pido que analices qué es lo mejor para todos. Sus palabras cayeron sobre mí como una advertencia imposible de ignorar. Yo estaba herida, angustiada y también molesta. Durante días había alimentado en secreto mis sospechas, repasando una y otra vez cada detalle, cada comentario y cada mirada extraña. Había noches enteras en las que no podía dormir imaginando escenarios angustiantes que tal vez nunca ocurrieron. Sin embargo, mientras escuchaba a mi suegro, me vi obligada a reconocer algo que no quería aceptar. Yo también había permitido aquellas reuniones con mis amigas y amigos. Yo también había estado de acuerdo. Y lo peor de todo era que aunque los rumores habían hecho mucho daño, no tenía una sola prueba real que confirmara lo que tanto me atormentaba. Sentí que las palabras se acumulaban en mi garganta, y quería responderle. Quería decirle todo lo que llevaba guardado, pero justo cuando iba a hacerlo, el timbre de la puerta sonó. Mi suegro soltó un largo suspiro, y dijo que iría a ver quién era. Escuché el ruido de la puerta abriéndose y segundos después apareció mi cuñada. Venía con el rostro desencajado por la molestia, y apenas cruzó la entrada me miró directamente, y sin siquiera saludar exclamó: «Papá, ¿cómo es posible que tú permitas que mi hermano sea quien se vaya de la casa? Toda la casa es tuya y tú eres quien decide, si mi hermano se fue, pues que ella también se vaya». Sentí como aquellas palabras me sacudían profundamente. Mi suegro se puso de pie inmediatamente y le pidió que se calmara. Le dijo que ya no era momento de buscar culpables, sino de encontrar soluciones. Que no servía de nada discutir sobre quién tenía razón y quién no, porque lo único importante era encontrar una salida antes de que el problema terminara destruyendo algo que todavía podía salvarse. Pero mi cuñada parecía no escuchar, la tensión se volvió tan pesada que apenas podía respirar. Entonces ocurrió algo inesperado, mi otra cuñada apareció en la sala. Aún estaba despeinada y con los ojos medio cerrados, pues se estaba apenas levantando. Miró a su hermana y soltó una frase que por un instante rompió aquella atmósfera cargada de angustia. «Ay, hermanita, tú sí que pareces llevar una cocina completa en la garganta, porque tu voz se escucha hasta la otra cuadra». Después le pidió que se tranquilizara y le recordó que había situaciones en las que nadie debía intervenir porque era mi esposo quien tenía que resolverlas. Aquello solo provocó que el ambiente se volviera todavía más incómodo. Mi suegro volvió a intervenir, y les pidió que dejaran de empeorar la situación y que pensaran con la cabeza fría. Mientras ellos discutían, yo permanecí en silencio observándolos. Y fue entonces cuando comprendí algo que me llenó de angustia. Todos estaban hablando de soluciones, pero nadie sabía realmente cuál era el problema verdadero. Cada uno defendía una versión distinta de los hechos, cada uno parecía tener una verdad diferente. Y en medio de todo aquello estaba yo, atrapada entre rumores, sospechas y sentimientos que ya no sabía cómo controlar. Sentí que las paredes de aquella casa escondían más secretos de los que imaginaba. Secretos que tal vez llevaban años ocultos y que ahora comenzaban a salir a la superficie. Finalmente levanté la mirada y dije algo que sorprendió a todos: «Ay, suegro, hay cosas que no tienen solución. La comida salada no hay forma de arreglarla, lo que es dulce, y lo que es amargo no se puede cambiar». Nadie respondió, y el silencio que siguió fue aún más inquietante que cualquier discusión. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí y me senté intentando ordenar mis pensamientos. Mi suegro tocó a mi puerta y dijo: «Por favor, ven a desayunar, no puedes encerrarte allí, porque tienes que fortalecerte». Yo le dije: «Está bien, suegro, gracias, ya en un momento voy». Pero en ese preciso momento vi que mi teléfono vibraba. Era el número de mi mejor amiga, entonces pensé: este es el momento de conseguir las pruebas necesarias para arreglar todo este enredo de una vez.
Le respondí y le dije, oye, necesito hablar contigo, pero urgentemente, porque tú eres la única que puede ayudarme a salir de todo esto. No importa cuál sea la verdad, y aunque quizás sea difícil de aceptar, estoy dispuesta a escucharlo todo. Es mejor eso que seguir viviendo con esta incertidumbre. Como tú eres mi mejor amiga, y fuiste quien vio todo lo que pasó, quiero que me acompañes a descubrir la verdad. Así mis cuñadas y mi suegro no tendrán más dudas, y yo podré decidir qué hacer. Entonces escuché la voz de mi amiga al otro lado de la línea. Oye, pero ya cálmate, porque si no me dejas hablar no puedo decirte cuál es la verdad. Mira, sé que fui yo quien te dijo todo eso, pero... Justo cuando estaba a punto de continuar, entró otra llamada, era mi madre. Dame un momento, voy a atender a mi madre que me está llamando, le dije dejándola en espera. Contesté rápidamente, hola hija, ya me enteré de lo que pasó. Ahora mismo voy en camino a tu casa. Esto no puede quedar así nada más, para eso estamos nosotros, para apoyarte. Tú no estás sola hija, todavía estamos nosotros que somos tus padres, y colgó sin más. Cuando intenté retomar la llamada con mi amiga, ella ya había colgado también. En ese momento escuché nuevamente el timbre de la casa. Cuando la puerta se abrió, reconocí de inmediato las voces de mis amigas y amigos en la sala. Salí deprisa y al verlos reunidos les pregunté, ¿y ustedes qué hacen aquí? Uno de ellos respondió, pues creemos que venimos a reparar lo que hemos causado. Yo fruncí el ceño y pregunté, ¿de qué están hablando ustedes? Pero antes de que alguien pudiera responder, el timbre volvió a sonar. Esta vez quienes entraron fueron mis padres. Mi madre caminó directamente hacia mí y me abrazó. Ay hija, ven acá, qué triste que tu marido no sepa valorar lo que tú eres. Pero no vas a quedarte aquí, toma tus cosas y nos vamos a casa, allá siempre tendrás tu lugar. Como la puerta había quedado entreabierta, mi mejor amiga no necesitó tocar el timbre. Entró apresuradamente, ay amiga, qué pena con todos ustedes. Nosotros nunca pensamos que esto llegaría tan lejos, de verdad no era nuestra intención causar todo esto. Todos mis demás amigos agacharon la cabeza. Entonces ella continuó, todo esto fue una broma que nosotros inventamos. Queríamos hacer algo diferente, y ver hasta dónde tú y tu esposo eran capaces de soportar. Todo lo que se dijo de tu esposo no es verdad, era solo una broma amiga, tu esposo no ha hecho nada malo. Hizo una pausa y agregó, al contrario, es un buen hombre. Prefirió irse de la casa antes que dejarte a ti sin un techo, mientras se resolvía este asunto. La sala quedó en completo silencio, mi suegro respiró profundamente y dijo, por favor, quiero que todos se vayan. Y voy a suplicarles que antes de inventar o planear algo parecido, recuerden que pueden ser la causa de mucho dolor en familias enteras. Hay cosas con las que nunca se debe bromear, y no olviden que la vida no es un juego. Luego se volvió hacia mí, y tú, llama a tu marido o ve a buscarlo. Pero no fue necesario, en ese mismo instante la puerta volvió a abrirse, y mi marido entró a la casa. Mi suegro lo miró, y dijo, bueno, este es el momento para que ambos se pidan perdón. Ojalá que aprendan la lección, es bueno tener amigos, claro que sí, pero siempre hay que poner límites. Yo miré a mi esposo, y sentí que todo el peso que había llevado durante aquellos días, comenzaba a desaparecer. Aquella experiencia nos dejó una gran lección, nunca pongamos en riesgo la vida familiar por una broma, porque a veces las bromas crecen tanto que después ya no se pueden detener. La amistad es algo muy valioso cuando se vive sanamente. Y recuerda siempre esto, los chismes pueden ser más peligrosos que el fuego, porque mientras el fuego quema lo que toca, un chisme puede destruir aquello que más amamos. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.